Él ahí ya básicamente no vamos a tener un cambio. Mire que rápidamente la realidad es muy diferente a lo que nos está mostrando los sensores. Los sensores, vuelvo y reitero, si ustedes se van ahí a 3.30, 3.3086, díganme en la tabla cómo estaríamos ahí más o menos. Menos 10 grados. Menos 10 grados. Y supuestamente el display nos dice que ya llegamos a menos 23, o sea que estamos todavía bastante lejos, ¿no? Cuando nosotros vamos a decir que llegamos al set point real, en este caso estaríamos hablando de menos 23. Cuando estemos en ¿dónde? Díganme ustedes mismos ese dato. 3.940. Listo, entonces apenas ustedes aquí en esta fila lleguen a 3.940 es porque ya vamos llegando a la meta final. O sea que ustedes me están diciendo que cuánto demoraba esta prueba, pues vamos a hacer el cálculo. Eso nos va a servir para darle información al cliente, realidad, de cuánto realmente un equipo demora llegar a la temperatura ideal antes de cargarlo en alimentos, por ejemplo, ¿sí? Sabemos quién va a llegar primero, si es el refrigerador, si es el congelador, por tema de compartimientos, tamaños de evaporador, de acuerdo al tamaño del cajón, que era, por ejemplo, ahorita escuché a Miguel mencionar sobre eso, y es lo que ya hemos hablado, lo que hemos mencionado. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo allí? Y acá nos dice en este momento 2.3792, ¿a qué corresponde ahí en temperatura? 9 grados. 9 grados. ¿Sí? 9 grados, entonces mire que estamos en 9 grados. Ahora, tenemos el set point, ¿es cuánto? 1 grado. Entonces, siendo 1 grado, ¿a dónde vamos a llegar? A 2.802. Dijimos que el set point de freezer lo colocamos en menos 23 y esto corresponde a 3.940. Esta es la meta a llegar, señores. Y el set point de el refrigerador dijimos que va a ser 1 grado y esto es igual 2.802. Perfecto. Ahí más o menos ya ustedes tienen la respuesta dónde tenemos que llegar. Esa es la manera, ya estamos rompiendo la barrera de la famosa prueba con solamente agua o con hielo y con sal. Que esa medida, lo que yo les decía, nosotros tenemos que aprender a probar un sensor es así, montado en el equipo, sin desarmar, sin abrirlo. Desde ahí poder dar un diagnóstico de todo. Y eso es lo que hemos hecho en toda la capacitación. Entonces, ahí es donde viene el detalle. Ahora, miremos cómo va el tema del diferencial en cada uno de los compartimientos. Ni siquiera estamos llegando a los 0.5, o sea que estamos por debajo del rango que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Ya estamos ahí trabajando por debajo. Miremos que acá también va a ser la misma historia. Mire que inclusive aquí se ha ido ajustando y ellos van mejorando. Ahora, la pregunta que me hacían, si en el famoso Family Cop no tengo forma de modificar parámetros de sensor, ¿sabe qué puedo yo hacer en ese caso? Separarlo más del evaporador o acercarlo más del evaporador dependiendo del diferencial. Ese diferencial es que me lo dice todo. O sea, yo puedo mejorar el rendimiento del equipo, ¿sí? Ustedes me preguntaban, yo les dije, tranquilos que les voy a explicar cómo hacer eso. Si el fabricante, a mí como técnico, me dice, no, es que solamente el servicio autorizado con el HACS puede modificar parámetros, y si yo no tengo el HACS, sencillamente tengo que buscar mi otra forma para poder mejorar el equipo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en caso de algo, separando o, en su caso, en su defecto, acercándolo más al evaporador o reubicando el sensor, como justamente lo hace LG para mejorar el rendimiento del equipo. El sensor todo depende del de defrost. Lo que pasa es que algunas veces cuando nosotros estamos haciendo este tipo de ejercicios, nosotros vamos viendo que este sensor lleva un consecutivo, pero llega un momento en el que se va separando demasiado, o sea, comienza como quien dice a correr demasiado rápido, estando el sensor en buenas condiciones. Entonces digo, no, pues voy a colocarle el separador o voy a reubicarlo, porque es que ahí donde está trabajando realmente no está trabajando adecuadamente. Todo depende, como les decía a ustedes, en dónde está ubicado. Esto realmente, miren, la ubicación importa muchísimo, ¿sí? La separación importa demasiado, pero el diferencial es el que me indica a mí cómo va trabajando todo. ¿Listo? Esa es la diferencia allí. Entonces, por eso nosotros sacamos temperatura de display, nosotros trabajamos con el diferencial, con el voltaje F sensor, con la temperatura de termómetro midiendo directamente en el mismo sensor, en su ubicación. Por eso les decía yo a ustedes, ustedes van mirando realmente la temperatura de un evaporador, realmente cuál es, porque una cosa es la temperatura del compartimiento y otra cosa es la temperatura del evaporador. Son dos temperaturas muy diferentes, pero entre ellas hay un diferencial y ese diferencial también lo podemos relacionar con las temperaturas. ¿Sí o no? Vamos viendo ahí la tarea. Ya saben dónde tenemos que llegar, miren.
Vamos a ver si esto logra llegar aquí hasta 3.9 o si toca comprar más tablero. Ah, no, no, claro, o sea, si la ubicación aquí está de manera correcta, porque mire, todo, o sea, la ubicación del sensor yo la voy a manejar es acorde al diferencial. En este momento mire que se va ajustando los parámetros, o sea, estamos trabajando bien, pero esos parámetros yo puedo utilizarlos para cualquier marca. Nosotros hablamos mucho de Samsung porque para mí es uno de los equipos más completos, el que más cosas tiene. Afuera hay una CEP. ACEP acabo de llegar ahorita, entonces por eso ya les dije, los valores de un refrigerador ACEP vamos a tener, no como Samsung, de 5K. Recuerden que Samsung, todos los sensores van de 5K, a excepción al del fabricador de hielo, que ya cambia su valor. ACEP vamos a tener sensores de 2.5K, que son similares a los de Whirlpool. Vamos a tener algunos de 5K, que son similares a los de Samsung, y los de 10K, que son similares a los de LG, de acuerdo a la temperatura de 25 grados, todos los sensores, ¿no? ¿Cómo es de 2.5, ACEP maneja los tres. Usted tiene ya, yo les envié la información, ustedes la tienen ya. Esa la saqué yo personalmente. Una preguntita, el sensor del fabricador, cuando está malo, ¿cuál es el síntoma? ¿Hace hielo o se desborda el agua? No, ese sensor simplemente deja de fabricar. ¿Por qué? Porque no hay un valor real. O sea, recuerden de que allí cuando lo hicimos, con el potenciómetro nosotros variamos el voltaje y creo que les dio como 2.8 me parece. Cuando ustedes simularon que yo les dije, vamos a calibrarlo a 8K. Pero recuerden que el sensor estaba totalmente desvalorizado. ¿Recuerdan cuánto les dio en voltaje? Como 2.6 me parece que les dio, ¿no es cierto? Más o menos. Fue el promedio, exacto. Profe, ya da 0.1899. ¿A dónde aquí? El otro ya no, el otro. 18. Listo. Miremos la lucha que tienen los sensores en la parte interna cuando van y se va ajustando, ¿no? Entre más temperatura negativa vamos llegando, o sea, entre más grados bajo cero vamos obteniendo, ya la temperatura va cambiando, los parámetros van cambiando, todo va cambiando. ¿Listo? Entonces ahí vamos a seguir sacando datos. Después de que ya el tablero lo llevemos por ahí más o menos en una hora y media más de seguimiento, vamos a entrar a analizar otros puntos diferentes y otros parámetros que yo quiero que ustedes se den cuenta allí. Mientras tanto van analizando con la tabla. ¿Listo? Una pregunta. Sí, señor. Ya me entró una duda. ¿El display a qué sensor corresponde esa temperatura? Yo no la veo. Por eso le estoy diciendo. Mira que acá, vea, menos 23. En este caso estaremos hablando con el cable rojo, véalo, vea. No corresponde. No. Nada. ¿Y de dónde la saca? Mejor dicho, no le crea el display. Eso es lo que estamos hablando. De aquí en adelante, mira que aquí ya viene menos 23, menos 23, menos 23. Y yo aquí podría llenarlo como menos 23. Realmente no va a corresponder a la realidad. Lo que pasa es Sí. que de pronto ahí la memoria de la tarjeta lo hace rápidamente para engañar el cliente, ¿no? Podría ser, digamos. El cable, el conector. No, si en este momento quisiéramos obtener una temperatura real de ese equipo, ¿sabe cuál sería la maniobra? Desconectar, volver a conectar y te muestra la temperatura real. Ahora, en algún momento dado llega a haber un daño. Usted llega que el equipo se le encuentra que está con el problema de un sensor dañado. Cualquiera que sea en el lado del congelador, te vas a encontrar que apenas prendes el equipo, está en menos 23. ¿Quieres tener la temperatura real en la casa del cliente? Obviamente después de que ya realizaste autodiagnóstico, que ya hiciste tu prueba, que tienes identificado. Me diste ventiladores, frecuencia, me diste voltajes, revisaste los sensores, revisaste fusibles térmicos, bimetálicos, resistencia. Hiciste un chequeo general de todo, lo que hemos ido aprendiendo acá. Listo. Después de eso, si quieres obtener la temperatura real del display, te tocaría desconectar el equipo, volverlo a conectar y ahí sí vas a tener la temperatura real. De resto, no. Pero marca menos 25, menos 27. Aquí vamos, no, aquí la máxima es menos 23, allí. Hasta iba a llegar. Por eso, pero cuando llegó a menos 23, no llegó. No llegó. No ha llegado todavía, no, le falta mucho. Miren, para llegar a menos 23 tendríamos que estar aquí, 3.940, lo que estamos hablando. Y miren dónde vamos. 3.3, estoy hablando de display, ¿no? Esta es la parte de display. Son 600 millones. En el cajón. Señor, Si hubiéramos puesto un termómetro en el cajón, ¿qué le haríamos? Lo que vos decís. claro, es que el termómetro está instalado. En el cajón es este. Porque está midiendo es el recinto. Claro, aquí está dentro del cajón, lo mismo que este que está aquí. Está midiendo el recinto, porque es que, Esa es la real. claro, ustedes mismos instalaron los termómetros. ¿Y este termómetro dónde lo instalaron ustedes?
En el evaporador, pegadito. ¿Y este dónde lo instalaron ustedes? Allá, el que está ahí pegado en donde va el cover.